Hola, buenos días amigos. Soy Azam, miembro de la comunidad Bahá'í de Ceneguía. Bienvenido a su programa Perlas de Sabiduría. Estamos aquí con ustedes, como siempre, con mucho gusto, con mucho amor, con mucho afecto de parte de la comunidad Bahá'í, no solamente de Ceneguía, sino de todo el mundo, porque desde que estamos aquí en Zoom, también que lo que podemos grabar, tenemos esa oportunidad gracias a Radio Cadena para nuestros seguidores de Facebook y YouTube. Ya no tenemos solamente invitados aquí locales, sino de otras partes también de los países de la región y de los países de habla hispana. Así que es un gusto estar con ustedes y esperamos que lo que traemos les ayude a esa inquietud que tiene todo ser humano para ser mejor persona cada día y ver también cómo podemos contribuir, cómo podemos dar aportes a través de nuestras capacidades, nuestros talentos, dones, nuestro comportamiento en la vida privada y colectiva al mejoramiento del mundo. Yo sé que eso es anhelo de todo ser humano, porque cuando ya pasan los años, miramos atrás y no queremos ver que nuestros años de vida han pasado en vano. Queremos ver que hemos sembrado y hemos cosechado o dejamos que otros cosechan el resultado de nuestros esfuerzos para el mejoramiento del mundo. Como dicen los escritos bahá'ís, dicen el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta loable y correcta, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir tratando día a día ser mejores personas. Bueno, los que nos conocen, nos siguen hace ya más de 10 años este programa, saben que aquí traemos las enseñanzas, los principios, las novedades que Dios ha enviado a través de Baha'u'lláh. Se escribe con B grande A-H-A-L-L-A-E-H, que es Baha'u'lláh, se pronuncia Baha'u'lláh, significa la gloria de Dios y es el enviado o el mensajero, portavoz o manifestación de Dios más reciente en la historia de la humanidad. Eso quiere decir que antes de él, antes de Baha'u'lláh, también han venido otros enviados de Dios, manifestaciones de Dios, han enseñado a la humanidad, lo han llevado de grado a grado su desarrollo espiritual hasta que la humanidad ha llegado donde estamos. Y ahora Baha'u'lláh nos está ayudando con los principios que ha traído, las enseñanzas que Dios a través de él está revelando para la humanidad, está llevando a la humanidad realmente en una etapa muy, muy diferente de los anteriores, porque es como cuando un niño está en primaria, secundaria y después termina y de repente entra en universidad y el mundo se cambia. Entonces, esa transformación, ese mundo grande que se ha abierto desde 1844, siempre cuando hablamos con mi esposo, decimos, eso es de antes de 1844 y eso es después. La humanidad ha dado un paso gigante realmente en la transformación y uno puede ver todos esos cambios. No solamente estamos hablando de las enseñanzas que ha traído Baha'u'lláh, sino la influencia que ha tenido en el mundo material y todos los cambios y grandes avances científicos en todo campos de la ciencia, la tecnología, ¿no? Que ahorita estamos aquí nosotros con ustedes y ustedes generosamente nos han invitado en sus hogares. Es por esos avances. Y entonces uno ve que el mundo está siempre en un continuo progreso y no podemos retroceder. Dios a través de sus enviados, en ese caso a través de Baha'u'lláh, ha enviado principios de construcción de una nueva civilización. Una civilización que ya no es como antes en nivel de familia, en nivel de ciudad, en nivel de nación. Esa vez es una civilización mundial. Y como él dice en una de las enseñanzas básicas de Baha'u'lláh, que es
bueno, él dice, Dios es uno solo, entonces hablamos de unicidad de Dios, de unidad de Dios, nuestras culturas, nuestras tradiciones, hablan de un ser superior, de un creador, entonces un solo Dios, una sola religión, porque todas esas religiones tienen un solo fuente divino, que es nuestro creador Dios, y también una sola humanidad. Y Baha'u'llah dice, la tierra es un solo país y la humanidad, nosotros los seres humanos, la humanidad somos sus ciudadanos. Y todas las enseñanzas y principios que trae Baha'u'llah es para establecer esa unidad y esa familia, ¿no? Esas relaciones saludables que debemos tener como miembros de una sola familia. Aquí estaba leyendo dentro de un texto algo muy interesante que decía de los escritos bahá'ís, ¿no? Que la aceptación de la unicidad de la humanidad, unicidad, ¿no? Que somos una sola especie humana, de la unicidad de la humanidad es un prerequisito fundamental para la reorganización y la administración del mundo como un solo país, el hogar de la humanidad, porque realmente no hay otro hogar. Y que la aceptación universal de este principio espiritual es esencial para cualquier intento de establecer la paz mundial resulta exitoso. Cuando nosotros, ahorita nomás en tema de corona, vemos que aunque cerramos las fronteras, igual eso pasa de las fronteras y la única forma de poder controlarlo es que vemos a la humanidad como una sola familia. Bueno, Baha'u'llah nació en 1817 y tuvo una vida terrenal muy, muy dura, muy, muy difícil como en la historia de la vida de todos los enviados de Dios estudiamos y aún se puede decir mucho más porque era 40 años de exilio, de encarcelamiento, de sufrimiento, de maltrato. Y bueno, eso es una historia aparte que alguna vez hemos hablado y podemos volver a conversar en otro momento. Pero mientras él vivió en esa tierra de 1817 a 1892, reveló más de 100 volúmenes de escrituras sagradas que los bahá'ís estamos tratando de estudiarlo y entenderlo como gotitas, gotitas de un océano de conocimiento. Bueno, ya creo que les estoy dando mucho dolor de cabeza si yo hablo con solo mi voz. Aquí quería presentarles nuestros queridos invitados. Tenemos a Alexandra desde Colombia, siempre muy generosa, muy, de verdad que muy amable, muy gentil de aceptar la invitación. Alexandra, bienvenida. Ah, no, muy buenos días y gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto y es todo un honor pues compartir estos espacios tan bonitos contigo y con los invitados. Muchas gracias. Gracias, gracias Alejandra. Y también tenemos un amigo muy querido desde Arequipa, un amigo que también está aquí hace como más de 40 años en Perú sirviendo realmente con mucho amor. Conozco mucho de él y su familia y veo totalmente dedicado al servicio de la humanidad. También como Alexandra, catedrático de universidad. Y bueno, aquí un gusto tener a Farshad con nosotros. Bienvenido, Farshad. Buenos días amigos oyentes y buenos días señora Azam por esta amable invitación y señora Alexandra Garzón desde Colombia. Un gusto estar acá. Gracias, gracias, Farshad. De verdad que es un gusto y yo agradezco con todo corazón que ustedes aceptan la invitación y vienen aquí dedicando su tiempo a compartir temas tan interesantes para nuestros radio oyentes, porque muchos de esos temas que aquí tratamos no son fáciles de encontrarlo en cualquier lado. Esos son como perlas de sabiduría, como va el nombre de nuestro programa, son perlas de sabiduría que a través de Baha'u'llah Dios ha revelado para la humanidad y no solamente ha venido para los Bahá'ís, porque pues todos somos criaturas de Dios, a todos nos quiere y quiere que todos avanzamos y contribuimos al mejoramiento de ese mundo, ¿no? Entonces, yo quisiera que vamos a ir ya tocando el tema porque es un tema muy profundo. Espero que el tiempo nos permita, aunque sea
¿no? Un poquito de ese conocimiento pueden compartir con nuestros radioyentes y seguidores de nuestras redes sociales. Hablando con ustedes, hemos llegado a esa decisión de compartir hoy día con nuestros amigos sobre el tema de la prosperidad de la global o prosperidad de la humanidad. Pero para eso tenemos que ir analizando un poco de dónde viene la raíz de crisis que vive actualmente la humanidad, que nosotros sabemos que pues eso es algo que cualquier persona puede atestiguar, ¿no? Que hay profundas crisis actuales en el mundo. Pero, ¿cuáles son sus raíces? ¿De dónde viene? ¿Por qué la humanidad llegó a eso? ¿No? A todos esos problemas que existen, que bueno, yo no voy a nombrar, espero que ustedes ya lo van a ir explicando, pero realmente eso es tan obvio, todos sentimos en la vida porque no tenemos esas normas sociales que sean totalmente justas, que ayudan a prosperidad hablando de todo el mundo, ¿no? Puede ser por zonas, hay ciertos privilegios, pero no, vamos a mirar a esa tierra como un solo país, una sola familia, la humanidad, y veremos cuáles son raíces. A ver, ¿quién desea iniciar, por favor? Alexandra o Farshad. Siéntense cómodos, están en su casa. Como bueno, pues digamos que puede haber muchos enfoques a la hora de preguntarse eso desde mi punto de vista y digamos que sustentado pues en toda la experiencia que llevo. Yo creo que el origen del problema está en la idea de pensarse como individuo aislado de los demás. O sea, eso yo creo que ahí está el origen de todo. Es decir, cuando creemos que existimos solos y como que nos percibimos aislados de los demás. Para mí el origen del problema está en la mente humana, en la idea que tenemos como de separación, de dividir, de sentir que es lo que yo hago y donde yo estoy está bien y todo lo demás está equivocado, y eso está en todos los niveles. Entonces, si uno mira, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, entonces los que son como yo somos superiores a los demás, pues están equivocados. Eso viene desde la antigüedad. Los que eran como yo son los civilizados, los demás son bárbaros. Los que son como yo se parecen a mí o hablan mi idioma, entonces ellos están bien, los demás están mal. Entonces, si luego lo vemos desde el punto de vista del tema que digamos, que queremos tratar hoy asociado a la prosperidad, pues viene a pasar lo mismo. Si nosotros ponemos a pensar en términos, por ejemplo, de dónde surgen estas divisiones, fíjense que lo que tiene que ver, por ejemplo, con la razón y la ciencia, en algún momento de la historia se dividió lo que es la fe y lo que es la razón, se dividieron por diferentes cuestiones de la mente humana. Cuando pensamos en términos, por ejemplo, del modelo como tal, en términos de la economía, vuelve y pasa lo mismo. O sea, el modelo en el que estamos actualmente o el que impera, por lo menos en Occidente, nos aísla de otra vez. O sea, nos pensamos como una sociedad, como si fuera una máquina, como si todo fuera aquí un tema de fabricar algo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? La misma sociedad en la que vivimos la estamos entendiendo, la estamos tratando como si fuera una máquina y fueran piezas. Entonces, de alguna manera, volvemos y nos separamos. Entonces, aquí estamos, los que tenemos más, los que tenemos menos, los que estamos en ciertos, por ejemplo, aquí en Colombia, estratos sociales, pues volvemos a dividirnos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Cuando uno cree que donde uno está bien y los demás están mal, cuando empezamos a dividir y a etiquetar, ya sea por estrato económico, ricos, pobres, religiones, idiomas, cultura, lo que sea, lo que estamos haciendo es generando una idea de competencia. Entonces yo pues, estoy compitiendo con los demás porque yo tengo que ser mejor, porque es que lo mío es mejor que lo tuyo, es que mi religión es mejor que la tuya, es que mi idioma es universal, el tuyo no, y empieza esa idea de competencia, y ahí empiezan los problemas. Resulta que, digamos que de alguna manera se nos ha vendido la idea en Occidente de que estamos compitiendo y por diferentes autores, incluso la mala interpretación que se hace incluso de los mismos textos en algunos casos, se piensa que aquí sobrevive el que es más fuerte. Entonces aquí el que tiene que ganar es el que más tiene. Miremos los países, está pasando eso, con las vacunas está pasando eso. ¿Quiénes tienen mayor cantidad de acceso a las vacunas? Los que son, entre comillas, los más fuertes. Entonces, esa idea de competencia que está tan arraigada se empieza a ver en todos los niveles. En el colegio, los niños están compitiendo con sus compañeritos. O sea, aquí pasa, por ejemplo, que los niños pequeños tienen la
agenda más llena que la mía, de todas las actividades que tienes que ser el mejor, tienes que estar por encima de los demás. Entonces, fíjate que ya cuando yo me instalo en esa idea de competencia, en el que yo tengo que ser la mejor y no importa lo que pase con los demás, pues ahí está el origen de todos los problemas. La naturaleza no debería llevarnos a competir, sino a cooperar. Entonces, para mí el origen está justamente en esa idea, primero, de separación, de verme separado de los otros, de verme aislado, y segundo, al verme aislado, esa falsa idea de competir, porque debo estar por encima de los demás. Y en eso las redes sociales, los medios, todo el mismo modelo que nos lleva al consumismo, como que nos arraiga esa idea. Uno, de separación, y dos, de competencia. Yo diría que ahí, y luego ya la Gracias, Alexandra. Sí, tiene mucho lógico, tiene mucho sentido. Y Farshad, ¿qué dice usted? ¿Cuáles son las causas profundas, ¿no?, de esa crisis que vivimos actualmente en toda la humanidad? Bueno, me gustaría un poco analizar este problema desde un punto de vista histórico, ¿no? O sea que situación actual, crisis que tiene varias dimensiones que todo el mundo conocemos, el medio ambiente, extremos de riqueza y pobreza, la cuestión de violencia, la cuestión de corrupción, que no se limita a un país particular, ¿no? Es algo que se puede observar en diferentes partes del mundo. De una o de otra forma, todo el mundo está afectado por esta situación de crisis, que es bastante amplio y en algunos lugares es más fuerte que otros. Ahora, desde un punto de vista histórico, también se mencionó Alexandra tocó este tema, la cuestión de razón y la fe, ¿no? O sea que si examinamos, por ejemplo, lo que pasa en Renacimiento, ¿no? Estamos hablando de un acontecimiento muy, muy importante en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es un cambio de enfoque. O sea que estamos hablando de Edad Media, donde la gente se preocupaba netamente por espiritualidad, cuestiones de vida después de la muerte. Su mira era enfocada en el otro mundo. Esta era su preocupación principal. La gente producía lo suficiente para sobrevivir. Y habían tres clases en la sociedad, los más pobres, los trabajadores, después los dueños de las tierras, después venían los curas, los gobernantes. Y con el Renacimiento nace el humanismo, que dice que bien, tenemos que preocuparnos con la vida en este momento, ¿no? Tenemos que tratar de hacer una sociedad mejor, cambiar la situación, tener más educación. El arte es importante. Y este renacimiento, evidentemente, que pone al hombre en el centro de atención, ¿no? Que se preocupa por su bienestar en este momento, tiene estas ideas provienen de antiguos, se puede decir, filósofos como Platón, como Aristóteles, que pone el énfasis en la investigación, en la razón, y surge este cambio de netamente buscar conocimiento a base del libro sagrado. Estamos hablando de Europa, ¿no? En razón y búsqueda búsqueda científica, se puede decir. Ahora, este es un cambio muy importante, muy positivo para la sociedad, porque comienza también un corriente secularista. O sea que distanciamos algo de la religión y buscamos las soluciones a través de nuestro
lógico, nuestra razón. Y evidentemente este avance comienza a difundir en todas partes, comienza en Florencia en el siglo XV y después comienza a difundir. Ahora, no quiero entrar en mucho detalle cómo evoluciona este pensamiento secularista. Después, llega a madurarse más cuando hablamos de ilustración. Llegamos a ilustración, hay evidentemente revolución científica, revolución industrial, e inclusive acá hay que mencionar la ciencia, estos conocimientos que surgen a base de ese cambio de enfoque, proveen los europeos con medios para explorar el mundo, descubren América, pero acá surge un punto muy importante. Estos descubrimientos, esta ciencia se utiliza para dominar, para colonizar las Américas y causan un conjunto de atrocidades que todo el mundo conocemos. Acá es un ejemplo de mal uso de la ciencia, de la razón. Después surge esta revolución científica, surgen personajes como Newton y se acelera este proceso de adquirir conocimiento a través del uso de la razón y surgen ideas para transformación de sistemas políticos, ¿no? John Locke, Voltaire, estos filósofos de ilustración que hablan de un cambio muy importante en el campo político. Estos sistemas ya no sirven, son obsoletos. Tenemos que ir hacia democracia, constitución, división de poderes. También comienza a acelerar este proceso de secularización que es, por un lado, significa separación de religión de la política. Y para ser breve, surge este entusiasmo respecto a la ciencia, que ciencia es realmente capaz de resolver los problemas apremiantes de la sociedad, ¿no? Hay un entusiasmo, este modernismo se trata de eso. Lamentablemente, estos avances científicos no llegan a producir prosperidad, ¿no? Tenemos las guerras, a nuestros tiempos efectivamente viene la cuestión de imperialismo, otra vez en otra forma este afán de dominar el mundo en una forma muy, muy dramático y triste, que aparece en China, aparece en la India, toda es la historia, ¿no? África, ¿no? Atrocidades que cometieron en África, el mal uso de la ciencia otra vez. Y hasta que los europeos al final llegan a pelear entre ellos, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y hasta que llegamos a nuestros tiempos. Y encontramos que una de estas causas de problema, como también se mencionó Alexandra, es polaridad, se puede decir, separación entre la ciencia y la religión, ¿no? O sea que por un lado tenemos extremo de religiosidad que tiene que ver con, que conduce, cuando dejamos de lado pensamiento racional, conduce a superstición, Edad Media, creían en brujería, malos espíritus que causaban enfermedades, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al otro extremo, que se pensaba que la ciencia es la solución, puede resolver los problemas. Y también al final ha producido una filosofía que va criticando inclusive la ciencia y dice que posmodernismo, que todo es relativo, desconfianza en explicaciones
globales, puntos de vista, que también tiene aspecto positivo porque enfatiza hay que escuchar a las minorías, a los oprimidos, pero también va al otro extremo que dice todo es relativo. Entonces, esta es una de las causas del problema que vivimos en el mundo, porque si dejamos de lado las enseñanzas religiosas en su esencia, estamos diciendo que todo tiene que basarse en las decisiones a base de conveniencia, lo que me conviene, ¿no? Y este punto de vista, como también mencionó Alexander, la competencia, ganar y perder, da, ¿cómo se puede?, estímulo a una serie de situaciones que son dañinos, ¿no? Y por eso se necesita volver a este equilibrio entre estos dos sistemas de conocimiento para que el mundo pueda prosperar. O sea que si dejamos de lado uno y el otro, no vamos a poder prosperar de ninguna forma, ¿no? Si los líderes, en práctica, si los líderes, los gobernantes, los políticos no derivan su inspiración en las enseñanzas religiosas, en el sentido moral, en el sentido espiritual, ¿no? Que hay un propósito. El ser humano es esencialmente un ser espiritual, ¿no? Y tanto se debe preocuparse por su bienestar material como por su bienestar espiritual. No es uno o el otro. Entonces, eso es lo que enfatiza mucho la fe Bahá'í, que tenemos que llegar a un equilibrio entre estas dos fuerzas. La ciencia nos da las herramientas, pero la religión nos dice cómo utilizar, qué herramientas tenemos que producir y hacia qué fin tenemos que aplicar estas herramientas. Muy bien, muchas gracias, Fashon. Muy interesante realmente ese tema de competencia, ese tema de separar y solamente querer estar o en religión o en la ciencia, confiar que uno de ellos por separado puede solucionar problemas de la humanidad, ha demostrado que no funciona. Entonces vamos a ver qué nos enseñan los acontecimientos de últimos siglos de la humanidad. ¿Cuál es su enseñanza para nosotros? ¿Qué nos está enseñando, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo salir de esa situación? Primero veremos, ¿no?, las enseñanzas que nos deja y después buscaremos también la solución. Yo sé que ustedes tienen muy buenas respuestas y ahora nuestros radio oyentes están puro oídos para seguir escuchándolos. No sé si Alexandra quisieras por favor participar en esa parte. Bueno, hay una cosa que me parece interesante y que que se mencionó hace un momento, y es lo que tiene que ver justamente con esa separación entre, obviamente, la ciencia, la fe, la separación en todo sentido. Es que hay una cosa, es que nosotros como por naturaleza humana tendemos a etiquetar y a separar, ¿sí? Y eso, digamos que cuando uno está aprendiendo algo, sirve, pero luego tenemos que integrarlo, porque si no lo integramos, perdemos mucho. Es una cosa que quiero llamar la atención es que de alguna manera en este momento, en el contexto en que estamos, se ha privilegiado la idea de poseer, de tener, como sinónimo de felicidad. Entonces, el que más tiene, el que más posee poder, dinero, tierras, es feliz. Pero esa idea realmente no es una idea, digamos, que siempre haya estado ahí. Eso proviene, digamos, de tiempos más recientes. Yo quisiera llamar la atención sobre algo. Generalmente cuando se habla de estos temas y se piensa en economía, hay una idea como bastante mala de los economistas. Yo soy economista, entonces lo he vivido, que la gente dice, es que es por culpa de los economistas, allá Adam Smith, que fue el que arrancó con todo esto. Hay una cosa que quisiera llamar la atención. Si nosotros miramos los trabajos de Adam Smith, que es considerado el padre de la economía, uno de los primeros libros que él escribió, uno de los libros, digamos, que quiero traer a colación, lo escribió en 1759 y se llama La teoría de los sentimientos morales. Ese libro se escribió antes que La riqueza de las naciones. Fue primero la teoría de los sentimientos morales. Y es un libro muy interesante que, digamos que en la universidad que yo estudié, en la Nacional, mis profesores de primer semestre, antes de cualquier otra cosa, leímos ese libro. Y era porque en ese libro Adam Smith hace como nos lleva a la reflexión sobre lo que es la ética en términos de la economía y nos dice, mira, es que el egoísmo no es lo que mueve a la gente, realmente no debería ser eso. Y hay evidencia en ese texto, él habla de simpatía, que hoy en día sería para nosotros como la empatía.
en el hecho de que era importante de que yo pudiera ser capaz de ponerme en el lugar del otro y saber lo que, o sentir lo que siente el otro antes de hacer cualquier acción. Es decir, esa idea que está incluso en todas las religiones y civilizaciones antiguas, no le hagas al otro lo que no quieres para ti. Es eso. O sea, tienes que sentir lo que le pasa al otro, saber que esa decisión que toma lo va a afectar. Es una cosa que de pronto la gente no sabe, mucha gente no, digamos, no es tan común, porque el libro que se popularizó finalmente fue el de la riqueza de las naciones, que ese libro nos lleva a la mano invisible, al egoísmo y a otras lógicas. Pero miren cómo ya, digamos, desde el punto de vista de la ciencia, en este caso, el padre de la economía, ya nos hablaba de la importancia de ese sentimiento de empatía que nos va a llevar también a la cooperación. Otro autor que también creo yo que fue muy mal interpretado fue el señor Darwin, Charles Darwin, porque muchas veces, muchas teorías se basan, incluso tanto en administración como en economía, en la idea de que el más fuerte es el que sobrevive, el que mejor se adapta es el que sobrevive, el que tiene más capacidades. Y se le acuña a Darwin. Resulta que cuando uno va a mirar el libro, el descendiente del hombre, justamente, él menciona 2 veces ese tema de la supremacía, ese que es más fuerte. Pero en el resto del texto, él siempre va a hacer alusión a la importancia justamente de la compasión, de la cooperación, de esas características que nos superan en relación a otras especies. En el libro de 1871, Darwin dice, Naturaleza Humana, él dice, mire, si hiciéramos un concurso con todas las especies animales, el hombre siempre perdería, porque hay un animal que es más veloz, otro que es más fuerte, otro que es más ágil, todos tienen uno que nada mejor. En lo único que el hombre tiene ventaja es en la capacidad de asociarse y cooperar. ¿Quiénes sobrevivieron en términos evolutivos? Los que fueron capaces de cooperar, de desarrollar alguna forma de comunicación y ponerse de acuerdo para cooperar entre ellos. Entonces, lo que estamos viendo ya en términos de la pregunta puntual que hace Sani, bueno, ¿y qué nos ha enseñado todos estos acontecimientos que han pasado? Pues resulta que en algún momento del tiempo vamos a ubicarnos probablemente, digamos, yo suelo ubicarme en la primera revolución industrial y de ahí en adelante, como ese punto de inflexión desde el tema de una instalación del capitalismo y la aparición de las fábricas. Resulta que unos pocos tomaron poder y control sobre, por ejemplo, la tierra, la propiedad privada. Unos pocos se hicieron a la tierra y dejando a muchos desprotegidos. Entonces lo que empezamos a ver es que a partir de ese momento empieza a surgir esa idea de que hay unos pocos que se sienten con algún tipo de autoridad, control. Claro que a lo largo de la historia siempre ha pasado, pero digamos que moderno, pensemos revolución industrial. De alguna manera se toman, esos pocos se hacen dueños de los medios de producción, se hacen dueños digamos, tienen poder para hacerlo, y dejando a los demás absolutamente desprotegidos. Ahí volvemos a ver una división y empezamos a competir. Entonces hay unos que son una clase alta, otros que son una clase baja y empezamos a ver esas divisiones. Y lo vamos a ver, digamos que en muchos factores, muchos aspectos, que han sido las guerras han sido lo mismo. Si uno mira el origen de las guerras, es porque alguien se sintió con la autoridad o el derecho de hacer algo que ofendió a los demás y arrancan los conflictos y arrancan las divisiones. En términos de la economía está pasando lo mismo, con las vacunas está pasando lo mismo. Digamos que eso es por el lado negativo. Pero lo que yo quiero ir es al lado positivo, lo que nos ha dejado todos esos eventos. Desde el punto de vista de la neurociencia, lo que hemos podido indagar sobre el cerebro humano es que, a diferencia de lo que mucha gente piensa, los seres humanos, nuestra naturaleza es la cooperación. Los bebés desde muy chiquitos, su naturaleza es ayudar al otro. Y se han hecho muchas pruebas y experimentos en los que niños muy pequeñitos ven que se cae algo, ellos van y lo recogen, o quieren ayudar al que está sufriendo, o de alguna manera no quieren hacerle daño al otro. En un niño no hay esas divisiones ni de color, ni de raza, ni de recursos, ni nada de eso. Entonces la neurociencia lo que nos dice, miren, nuestro cerebro ya viene dotado con la capacidad para cooperar. No es cultural, eso ya está dentro de nuestro cerebro. Ahora, culturalmente, ¿qué pasa? Se están enseñando otras cosas. Dividir, considerar al otro diferente, eso sí viene más desde el mundo en el que nos encontramos y que nos enseña. Ya para cerrar, en nuestros cerebros hay un tipo de neuronas, se llaman neuronas espejo. Y esas neuronas espejo han resultado ser fascinantes porque resulta que lo que hace esas neuronas espejo es que de alguna manera cuando yo estoy hablando contigo, empiezo a comportarme, a tener ciertos comportamientos similares a los tuyos, de alguna manera empiezo a generar esa empatía, esa conexión contigo. Lo que es fascinante a las neuronas espejo es que cuando vemos que alguien sufre, cuando alguien está sufriendo y lo vemos sufrir en un cerebro pues normal, en nuestro cerebro la lectura es como si sufriéramos nosotros, es como si ese dolor fuera mío. Cuando yo veo un niño llorar, cuando veo una madre llorar, cuando veo una persona enojada, yo entiendo eso porque en mi cerebro también tengo ese reflejo. Es fascinante porque si lo miramos, nuestro cerebro no distingue el dolor del otro y el mío cuando lo está leyendo en el cerebro humano. Entonces lo que estamos viendo ahí es que ya de naturaleza nosotros tenemos la capacidad de ser compasivos y empáticos.
Y fíjense que cuando vemos los principios de la fe Bahá'í, es absolutamente natural, es que lo que nos está diciendo es todos somos iguales. Esos temas de que hay ricos y pobres, de que hay países de primer mundo, de segundo mundo, de que hay fronteras, de que hay diferencias de religiones, son creaciones de la mente humana, de la interpretación que hacemos nosotros. Y para mí esa es la causa de todos los problemas. Ese momento en que yo creo que lo que yo hago y lo que yo soy me hace superior a los demás. Ahí empiezan todos los problemas a nivel de la educación, de la religión, de los países, de la economía. Pero resulta que si vamos a la fe Bahá'í nos dice, somos, primero hay igualdad, nos habla de una unidad, nos habla de esa igualdad de principios entre hombres y mujeres, nos habla de esa unión entre ciencia y fe. Y es que es así, es que es natural, ya lo estamos viendo. Lo que la fe nos está diciendo, la ciencia nos está diciendo, mire, sí, es así, esa es nuestra naturaleza. Entonces, la idea de competencia, de competir, de ser superiores, mi barrio es mejor, mi colegio es mejor, yo soy el número uno, pues es una creación de la mente humana realmente y lo que tendríamos que hacer y lo que la fe nos invita es a volver a nuestro estado natural de reconocernos todos como uno. Las fronteras no las inventamos nosotros. Las religiones, esas divisiones de las religiones en que la suya es mejor que la mía o la mía es mejor que la suya, es un invento nuestro. Entonces, esos prejuicios son con los que nos toca trabajar. Pero es que cambiar un prejuicio, pues toma tiempo. Entonces, yo creo que lo que nos ha enseñado todos los acontecimientos es primero que la competencia no beneficia a nadie, que cuando hemos entrado en conflictos y en guerras, hemos terminado lastimados todos, que si ocurre un terremoto en Japón nos va a afectar a todos, que si ocurre lo que está pasando, por ejemplo, hoy, en este momento, en todo el territorio del Medio Oriente, todo esto que está sucediendo en este momento en Israel, nos está afectando a todos. O sea que somos uno y el mismo. Entonces el mensaje es, mire, dividir y competir no nos lleva a ninguna parte. Si seguimos compitiendo, nos vamos a destruir. ¿Cuál es el camino? La cooperación, la unidad, los principios de la fe Bahá'í. Me encanta lo que dices, Alexandra. En verdad es cierto que ahora la prosperidad se entiende con tener, ¿no? Tener riqueza, tener esto, otro, todo esto. Y por eso que la gente, al final eso no es nuestra naturaleza y como muy lindo lo estás relacionando, que las enseñanzas de Baha'u'lláh, de la fe Bahá'í, nos está volviendo a ser nosotros mismos, ¿no? Nos está enseñando a volver a nuestra naturaleza realmente. Por eso tiene mucho sentido, tiene lógico, porque al final estamos siendo original, ¿no? Como volver a recordar quién somos, cuál es la realidad del ser humano, que es nuestro espíritu y tiene también sus necesidades, su naturaleza y hay que respetarla, ¿no? Me encanta lo que están compartiendo y así como yo disfruto, estoy seguro que todos que están escuchando están disfrutando y aprendiendo mucho también. Farshad, ¿qué dice usted sobre eso? ¿Qué enseñanzas estamos aprendiendo de esos acontecimientos, ¿no? De los últimos siglos? Sí, para complementar un poco lo que está explicando Alejandra, otra vez, analizando la situación de la historia, ¿qué es lo que nos enseña? Por ejemplo, el mismo descubrimiento de Américas, ¿no? Vienen los españoles, actitud es una actitud de superioridad, que nosotros sabemos más, tenemos una cultura superior, esta gente es inferior. Este nos da el privilegio, debemos tener mayores privilegios, podemos conquistar a esta gente, aprovechar de esta gente, usurpar sus riquezas, esclavizar a esta gente e inclusive hacerlo en nombre de la religión. Ahora, este tipo de actitud, ¿a qué cosa condujo? ¿No? Al final, ¿cuál fue el resultado? ¿No? Este es un aprendizaje, este tipo de actitud que todavía puede predominar en el mundo de una forma más sutil, ¿no? Cuando hablamos de relación entre los países ricos y pobres, búsqueda de la ventaja, mayores ingresos, usurpar los recursos de otros. Entonces, este es un aprendizaje que parece que todavía no se ha realizado. Si estos, digamos, españoles en esta época venían con una actitud de respeto hacia la otra cultura, que esta diversidad
Como dice la fe Bahá'í, la diversidad debe ser la causa de aprendizaje. Tenemos que apreciar la diversidad. Aprendemos uno al otro, ¿no? Tu cultura, yo lo respeto, tiene cosas que enseñarme. Podemos vivir en paz, ¿no? La idea no es que nosotros y ustedes, esta actitud es sumamente peligroso y dañino. El mundo hubiera sido otro si hubieran entrado con esta actitud, no con dominar e imponer su forma de pensar. E inclusive en Europa, también cuando hablamos de imperialismo, ¿no? Pensaban que están haciendo un favor a la gente de África porque son menos civilizados y nosotros sabemos más, ¿no? Entonces, este tipo de actitud, este tipo de pensamiento que realmente es la causa de división, es la causa de mucho sufrimiento. Al final, nadie va a ganar en esta situación. Nadie va a ganar. Por lo menos en mediano plazo, en largo plazo, tenemos que dejar de lado este tipo de actitudes y reconocer, como enfatiza tanto en la fe Bahá'í, que la tierra es nuestro patio común. Todos los seres que vivimos acá tenemos que vivir en paz y armonía, tener respeto uno al otro y trabajar juntos. No importa cuál es nuestra creencia religiosa, cuál es nuestra orientación política. Todos podemos. Este se está mostrando se puede decir, miniatura en la comunidad Bahá'í para poder construir un mundo mejor. Gracias, Farshad. Muy interesante. Realmente, como dices, de buena intención o mala intención, pero todo que se ha hecho en los últimos siglos y casi se puede decir en toda la historia humana, ha dañado, ¿no? No ha ayudado. Eso de pensar que yo, mi cultura, mi idioma, mi religión es mejor y voy a imponer a otros pueblos, aunque habían pensado que es de buena intención, pero no ha resultado, porque nada a la fuerza, violencia, imponer ese sentimiento de superioridad nunca va a llevar al ser humano o a un pueblo en nivel colectivo a la prosperidad, ¿no? El desarrollo de las capacidades, como conocemos en las enseñanzas bahá'ís, tiene que ser a través de la educación y, como decía también Alexandra, de cooperación, no basado en competencia. Muy interesante, en verdad. Pero vamos a ver si conversamos un poco sobre entonces, ¿cómo es que hasta ahora los sistemas de economía, los sistemas sociales no han podido resolver esos problemas? A mí me llevó a imaginar un mundo maravilloso cuando Farshad estaba explicando, por ejemplo, si cuando llegaron los españoles aquí, si no tenían esa actitud y tenían otra actitud que era respetar a la cultura y no imponer lo que ellos pensaban, ¿qué sociedad podríamos haber tenido ahora nosotros, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Estaba imaginando un mundo totalmente distinto de lo que vivimos ahora. Entonces, pero digan ustedes, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Por qué no han podido resolver esos problemas? Yo creo que el origen está justamente en esa separación, en la idea de fragmentar las cosas. Y si lo vemos desde la antigüedad, incluso desde el mismo código de Hammurabi en Sumeria, en el mismo código había unos ítems donde se hablaba justamente de ese control que debía haber con los comerciantes. Porque si no se controlaba, no se supervisaba lo que hacían, ellos podrían tener incentivos como para hacer las cosas mal. O sea, digamos que desde siempre ha estado eso. Les voy a traer aquí una cita que me parece muy, muy bonita de Confucio. Digamos que como él veía lo que tenía que ver con la economía, y Confucio decía lo siguiente: mire, el hombre superior debe cuidar primero su virtud. Al tener virtud, habrá un hombre. Al haber un hombre, habrá la tierra. Al haber la tierra, habrá riqueza. Al haber riqueza, habrá su uso. Es decir, que para él la virtud era la raíz y la riqueza era el resultado. En esa época Confucio decía, mira, es que tener riqueza no es el problema. O sea, aquí la gente puede tener riqueza, pero hay que enseñarle a usarla con sabiduría.
esas personas que tienen, digamos que de alguna manera por su trabajo, por lo que hacen, tienen riqueza, tienen que tener pues para ellos, pero tienen que saber también cómo usarla, de tal manera que no la despilfarren y que si está en sus manos ayudar a la comunidad, la ayuden. Porque resulta que de nada le sirve a usted estar bien si todo a su alrededor está mal. Miren, por ejemplo, lo que pasó aquí cuando empezó la pandemia. La gente salió corriendo a comprar papel higiénico en los supermercados, acabaron con todo lo que había en los supermercados y listo, estaba él en su casa bien, pero sus vecinos no. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando, de todas maneras, en algún momento le iba a tener que salir, se iba a encontrar con los demás y lo iba a afectar. De hecho, el sufrimiento de la gente de su cuadra, de su barrio, lo afectan a usted. Incluso el mismo desabastecimiento. Si la gente hubiera sido más coherente en esa compra, por ejemplo, en esa decisión, es decir, solo comprar lo que necesitaba, todos en su cuadro iban a estar bien y pues eso también iba a ser un beneficio para él. Entonces vemos que a lo largo de toda la historia, en todos los códigos de conducta que uno puede rastrear en Egipto, en todos, siempre había un apartado especial donde se hablaba de los comerciantes y de la manera en que se debía de alguna manera poner el control. Pero a la larga, ¿por qué era necesario eso? Porque así como lo dice Confucio, lo que hay que hacer no es el control al final, es que hay que empezar desde la virtud. Cuando él habla aquí de virtud, para nosotros es como la conciencia, es decir, esos principios que cada ser humano tiene y que rigen su comportamiento. Entonces, los modelos económicos, no importa el modelo que se haga, lo perfecto que sea quien lo diseñó. Miren nada más el libro de Adam Smith. Pues si quienes los van a aplicar después en su ética, en su moral, en su interior, no tienen estos principios, no hay modelo perfecto, porque de alguna manera se va a dañar. Entonces, aquí en Colombia se dice, echa la ley, echa la trampa. Entonces, fíjense que dónde está el problema. El problema no está en el modelo en sí mismo, porque el modelo aquí lo hace, nuevamente, la mente humana. Y ahí van a quedar vacíos. Si quienes lo aplican lo hacen de manera ética, correcta, pensando en el beneficio de todos, pues va a estar bien. Pero que quienes lo aplican, quienes lo usan, finalmente lo llevan a la práctica, no están guiados por esa moral, por esa ética de comunidad, por pensar en la comunidad, no en uno mismo, pues no hay modelo que valga, porque cualquier modelo va a fallar. Ahora bien, sí hay ejemplos en la historia, situaciones donde las cosas funcionaron más o menos bien. La Edad Dorada del Islam es un ejemplo. En esa época no importaba de dónde vinieras, no importaba qué lengua hablaras, todos eran bienvenidos y se logró una época de mucha prosperidad y de mucho avance tecnológico. Hoy en día, un ejemplo es, por ejemplo, es Bután. Si miramos, Bután es el primer país del mundo en el que no se calcula el Producto Interno Bruto, sino se calcula algo que ellos llaman es felicidad nacional bruta. Y la idea de ellos, digamos, de ese modelo que ellos tienen es justamente el concepto que la felicidad, digamos, el bienestar, digamos, felicidad entendida como bienestar de las personas, es más importante que la acumulación de la riqueza. Y ese modelo tiene 4 pilares. Uno es el tema del medio ambiente, otro es el desarrollo económico sustentable, otro es la preservación y promoción de su cultura y el otro es el buen gobierno. Pero la base que hay de eso, o sea, para que en ese lugar la gente acepte eso, es porque lo que hay en la base es esa conciencia de comunidad, esa conciencia de que yo no estoy separado, de que todos somos uno y que mi beneficio, mi bienestar no puede estar por encima de mi comunidad. Y al contrario, el bienestar de mi comunidad pues va a redundar en beneficio para mí. Y volvemos nuevamente, es que la base aquí está en los principios espirituales, lo que estaba diciendo el señor Farshad. Si uno no tiene en su cabeza la idea de espiritualidad, de que hay algo más allá de este plano material y solo rige su vida por acumulación de riqueza en este plano material, pues ahí no importa el modelo, siempre va a fallar. Sin embargo, en la fe baja lo que tenemos clarísimo es que la solución económica no va a venir de la mente humana en el plano material, sino que la solución en términos de economía o de equilibrio que mencionas, Dan, viene de justamente de esa conciencia, de esa conexión, de esa comprensión de los principios de la fe, esa conexión con Dios y ese reconocimiento, esa realidad espiritual que me lleva a ser consciente de que todos somos uno y el mismo, que estamos en un mismo planeta y que la única forma de llegar a estar bien todos justamente es cuando pensamos en todos. Yo solita no me voy a salvar. Así me aíslo en una cueva, no va a pasar. Necesitamos siempre de los demás. Y la pandemia del COVID nos lo ha demostrado mejor que cualquier en otro momento del tiempo, que necesitamos de los demás y que para estar bien, todos debemos estar bien, no solamente una persona. De nada me espero tener la vacuna si toda la gente de mi barrio está enferma. Igual en algún momento me voy a enfermar. En cambio, si todos estamos bien, ahí sí voy a tener seguridad. Exacto. Y tranquilidad. Muy bien, gracias, Alexandra. Es cierto, ¿no? Nuestra felicidad, nuestra tranquilidad siempre depende que también nuestro alrededor tengan las mismas oportunidades y derechos, ¿no? Eso es cierto. Y con muy buen ejemplo eso de la vacuna, ¿no? ¿De qué sirve que yo voy a vacunar o cuidarme mientras el resto no tienen las mismas posibilidades?
Farshad, ¿qué dice usted sobre la razón de que no han podido los sistemas actuales solucionar esos problemas? Bueno, realmente cada sistema promete lograr un mundo mejor. El capitalismo, ya, si hablamos de Adam Smith, decía que el ser humano, los seres humanos por naturaleza, son emprendedores, quieren mejorar las condiciones de su vida y hay que crear una sociedad donde cada persona, cada individuo puede tomar iniciativa, hacer empresa, prosperar y en el proceso todo el mundo se va a beneficiar. Vamos a tener una sociedad próspera. O sea que el énfasis está en la libertad de los individuos, el individualismo. Y al final, de alguna forma, todo el mundo se va a beneficiar con este esquema. O sea que parte de la libertad para llegar a la igualdad, bienestar para todos. Y lamentablemente este no sucedió. Clases sociales, diferencias enormes entre los ricos y pobres, muchas sociedades capitalistas manifiestan eso. Y el socialismo, estamos hablando de socialismo puro, también prometió un estado, una civilización donde ya no existen estas desigualdades, donde los individuos están felices, van a prosperar, no va a haber explotación de alguna forma y parte de la igualdad, todos somos iguales para llegar a la libertad. Y lamentablemente nunca llega a esta libertad, ¿no? Siempre hay opresión, hay, si hablamos de sistemas como Corea, por ejemplo, Corea del Norte. Este tipo de esquemas que existen en este sistema. Entonces, ninguno de los dos sistemas realmente llegó a cumplir con su promesa de crear un mundo próspero. Y parte del problema es que el entendimiento del ser humano, quién es el ser humano, está en la raíz de estos sistemas. O sea que si consideramos el ser humano como por la naturaleza egoísta, siempre buscando sus propios intereses, promover su propio bienestar, si consideramos al ser humano desde este punto de vista, desde esta perspectiva, que lamentablemente es una de los dos sistemas, estamos descartando su otra dimensión, que es la parte espiritual, sus necesidades de naturaleza espiritual, que va más allá de la competencia. O sea, que tiene que ver con satisfacción de necesidades como, por ejemplo, la camaradería, ayuda mutua. Ese sentimiento de buscar paz y prosperidad, no en términos netamente económicos, sino que en servicio a los demás. Este servir a los demás es una manifestación de la parte espiritual del ser humano. O sea que realmente llega a demostrar que este ser humano ha madurado y está cumpliendo con el propósito de su existencia, cuando es fuente de bien para otros seres humanos. Entonces, si actuamos totalmente en lo contrario de esto, entonces no vamos a prosperar. Como estos sistemas han demostrado que han fracasado en práctica en lograr estos objetivos. Entonces, para resumir, ¿qué es nuestra comprensión del ser humano? ¿Cuál es su naturaleza, ¿no? Y en la fe Bahá'í habla de la naturaleza inferior, que es esta parte instintiva, pero habla de una naturaleza superior.
y esta naturaleza superior manifiesta cualidades como la veracidad, como honestidad, como servicio a los demás. Y si descartamos este aspecto, entonces las cosas nunca van a mejorar. Gracias, Farsha. Qué pena me da. Ojalá yo no había hablado nada para que el tiempo sea para todo, para ustedes, que de verdad que me da pena, pero una última pregunta que tengo, que es lo más importante, ¿no? La solución de todo eso. Quería preguntar si es posible superar esas crisis y avanzar hacia una prosperidad global. Nos queda muy poco tiempo y de verdad que no quisiera que termine el programa para que nuestros radioyentes tengan también mayor oportunidad de escuchar ese tema tan importante. Por favor, comparten sus aportes. No, yo estoy segura que sí, en ese camino vamos. La fe Bahá'í es la prueba de ello. Es decir, lo que pasa es que no se va a ver tan rápidamente, pero ya empezamos a caminar hacia allá. Todos los principios de la fe Bahá'í no son separados, están todos absolutamente relacionados. Entonces, en esa idea de unidad, en esa idea de entender al otro, de ver a Dios en el otro, en esa idea de empezar a quitar esas barreras, los prejuicios, la eliminación de los prejuicios, ese es el camino hacia donde tenemos que ir. Finalmente, debemos llegar a una ética no solamente de comunidad, en el sentido de pensar el bienestar de todos, sino incluso en una ética que ya en la literatura se conoce como de divinidad, es decir, de tener esa conciencia de nuestra relación con Dios y cómo cada acción que nosotros llevamos a cabo es justamente ser un reflejo de esa comunicación con Dios, con cuidar de nosotros, del medio ambiente, de los que nos rodean, pensar en los demás. Entonces yo sí creo, lo que pasa es que el modelo no va a venir de la mente humana solamente, no va a ser una creación humana. En la fe Bahá'í, de hecho, Chogyam Effendi nos dice justamente eso, que esa solución económica, de los problemas económicos, va a venir justamente cuando se logra esa conexión entre la religión y la idea espiritual y la esencia de este mundo, cuando ya logramos unir las cosas, unirnos todos, entonces va a ser más inspiración divina, ¿no? Porque nosotros solitos no vamos a poder, pero yo estoy segura que para allá vamos, y el ejercicio es día a día estar justamente cumpliendo con lo que podemos cumplir nosotros, con las tareas que tenemos como bajáis, e inspirar a los demás, evitar las palabras de odio, evitar los prejuicios, trabajar por cada día, buscar la unidad y allá llegaremos. ¿Cuándo? Eso sí no sé, pero sí sé que allá vamos a llegar. Sí, pues en ese camino vamos a ir, pero cuando llegamos, por supuesto, nadie sabe. Gracias, Alexandra. Y Farshad, por favor. Bueno, me parece que realmente el tiempo ya nos acabó, pero bueno, en pocas palabras, como dice Alejandra, es un cambio de mentalidad y un cambio de sistemas, los dos, el cambio individual y cambio social que tiene que suceder, ¿no es cierto? Un despertar en todas partes del mundo, un despertar que se va a difundir cada vez más, abarcar más personas, pensando en estos términos más espirituales, pensando en términos de la unidad, aspectos morales y espirituales en equilibrio con la lógica y avances científicos. Entonces, estamos hablando de un proceso de despertar gradual que ojalá que suceda lo más antes. Gracias, Hassan, por esta oportunidad. No, más bien gracias a ustedes, realmente muy, muy agradecida en nombre mío de la comunidad Bahá'í de Ceneguía, de nuestros radio oyentes. Y bueno, también voy a anunciar que pueden escuchar nuestros programas anteriores o verlos a través del Facebook de la comunidad Bahá'í Ceneguía Lima, Perú, y también por el canal YouTube que tiene la comunidad Bahá'í de Ceneguía. Siempre traemos temas que estamos seguros que les va a ayudar, les va a dar luz en ese camino de transformación que todo ser humano deseamos, ser mejores personas cada día y vivir en una sociedad también mejor, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestro aporte, nuestra contribución al mejoramiento de la civilización? Por eso estamos aquí y las perlas de sabiduría trae esos temas que realmente pensamos que sí es útil y estamos muy agradecidos por el aporte de nuestros invitados que generosamente disponen bueno, su tiempo, su conocimiento con toda generosidad con nosotros. Muchísimas gracias, Alexandra, Farshad. Les deseamos lo mejor y esperamos que siempre nos acompañen en todos los programas que ustedes
desean y el tema que ustedes también les ocurre, encontré ese tema o estudié esto o descubrí eso y ahora quiero ir a Radio Cadena y compartir en programa de Perlas de Sabiduría, están muy bienvenidos. Muy agradecidos y queridos amigos, estaremos con ustedes próxima semana con otro tema también interesante como de hoy y de siempre. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta luego. Gracias, Alexandra y Pacha. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.